Resulta fascinante plantearse la siguiente imagen mental, que de hecho sale directo de las fuentes que vamos a revisar hoy. Imagínense esto. ¿Qué pasaría si la humanidad hoy, o sea, en este preciso momento, estuviera decidiendo entre construir una nueva Torre de Babel o reconstruir Jerusalén? Es una imagen súper poderosa y, bueno, bastante gráfica, la verdad. Sí, exacto, porque si uno lo analiza bien, la Torre de Babel representa digamos, imperio tecnológico, frío, súper estandarizado, donde cada persona es, pues, un ladrillo idéntico y reemplazable solo en nombre de la eficiencia. Ajá, una uniformidad total. Claro, y en el otro extremo tienes la reconstrucción de Jerusalén, que se plantea como un proyecto artesanal, hecho pieza por pieza, donde la comunidad valora cada vida con todas sus imperfecciones. Y bueno, esa es exactamente la encrucijada que plantea el material de nuestra inmersión de hoy. Y ojo que no estamos hablando de un escenario de ciencia ficción para el siglo XXII. No, estas decisiones arquitectónicas, digamos, se están codificando justo ahora en los modelos de lenguaje y en las políticas de datos que usamos todos los días. Exactamente. Estamos estructurando el código base de la civilización futura. Y esa es la misión central de nuestro análisis a fondo hoy. O sea, explorar cómo mantener nuestra magnífica humanidad intacta en plena era de los algoritmos. Una tarea nada fácil, por cierto. Totalmente. Para esto tenemos fuentes bastante particulares. Vamos a meterlos de lleno en la reciente carta encíclica Magnifica Humanitatis del Papa León XIV, junto con un resumen súper detallado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Que es el documento oficial que acompaña y explica la encíclica. Ajá, exacto. Ahora, una aclaración súper rápida y necesaria para quienes nos escuchan hoy. Al tratar temas que mezclan filosofía social, economía, tecnología, nuestro objetivo aquí no es tomar partido por ninguna postura política o religiosa, ni de izquierda ni de derecha. Claro, el punto es desmenuzar las ideas. Exacto. La intención es desarticular y entender los argumentos éticos súper profundos que presenta este documento histórico frente a todo el caos de la disrupción tecnológica. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Vamos. Yo estoy listísima para empezar con los conceptos base. Buenísimo, porque tengo que admitir que tuve un poco de confusión inicial, ¿sabes? Tratar de entender cosas como la inteligencia artificial generativa, usando principios de la doctrina social de la Iglesia, no sé, suene como intentar arreglar un reactor nuclear con un manual de herrería antigua. ¿Cómo se conecta algo tan clásico con la vanguardia tecnológica? Es una excelente pregunta. Y fíjate, lo fascinante aquí es cómo las fuentes argumentan que esta doctrina no es una reliquia del pasado. No son reglas sobre agricultura o fábricas de carbón, sino un pensamiento dinámico sobre las relaciones de poder. Ok, un pensamiento dinámico. Sí, o sea, toma por ejemplo el concepto del destino universal de los bienes. Clásicamente, esto decía que recursos vitales como la tierra o el agua no podían ser acaparados por unos pocos mientras el resto se moría de hambre. Claro, tiene sentido. Bueno, al aplicar eso hoy, la encíclica nos dice que la nueva riqueza, esos nuevos bienes universales, son los datos, las patentes y los algoritmos. Y cuando eso se concentra, tenemos un problema gigante. A ver, pero espérame ahí. Porque los datos no son finitos como un terreno agrícola. O sea, yo puedo copiar un archivo 1000 veces sin quitártelo a ti. ¿Cómo se monopoliza algo que, digamos, es infinitamente replicable? Es que el poder real no está en el dato suelto, sino en la infraestructura que necesitas para procesarlo. O sea, entrenar un modelo de IA hoy requiere miles de millones de dólares, servidores gigantescos y, bueno, un consumo de energía absurdo. Ah, ya veo. Cuando esa capacidad de volver los datos útiles se concentra en 3 monopolios tecnológicos, creas una simetría de poder tremenda que excluye a millones. ¡Wow! Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es como decir que los datos son el nuevo suministro de agua potable. Exacto, es una buena analogía. O sea, el problema no es que falte agua. El problema es que un puñado de gigantes construyeron las únicas represas y tuberías. Y ahora nos alquilan los vasos. Y bueno, no pueden ser dueños exclusivos de la represa mientras el resto del mundo muere de sed, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, al controlar las tuberías, imponen sus reglas. Para contrarrestar esto, las fuentes traen a la mesa otro pilar que es el de la subsidiariedad. ¿Y eso cómo aplica en el mundo digital? Pues exige que las decisiones, sobre todo las algorítmicas, no te caigan desde arriba de una forma totalmente opaca.
Piensa en los sistemas que deciden hoy quién recibe un crédito, quién pasa un filtro de currículum o a quién se le da visibilidad en una red. Uf, las famosas cajas negras, Sí, sí, sí. donde entran tus datos por un ladito y sale una decisión que te cambia la vida, pero nadie sabe qué pasó ahí adentro, en el medio. Y el problema técnico es que a veces ni los propios ingenieros saben explicar la ruta que tomó la red neuronal. La encíclica dice que someter la vida humana a estos procesos opacos viola la subsidiariedad. Claro, porque te quita agencia. Exactamente. Por eso se necesitan auditorías algorítmicas independientes y transparencia radical. La gente tiene derecho a entender el porqué de una decisión automatizada. Si una máquina te niega una hipoteca por una estadística incomprensible, no tienes cómo defenderte. Y esto nos lleva naturalmente a otro tema superpersonal, que es cómo impactan estas tecnologías en el trabajo, en el día a día. El tema laboral es uno de los puntos más críticos en todo el documento. Estoy convencida de eso. Porque, a ver, tenemos esta narrativa de la industria de que la IA nos va a liberar de lo aburrido. Sí, para ser súper creativos y pintar cuadros. Exacto, pero las fuentes observan un patrón muy diferente, que es la desespecialización de los trabajadores y una vigilancia extrema. Siempre hemos escuchado que la tecnología nos libera del trabajo pesado, desde la revolución industrial. ¿Por qué la fuente argumenta que esto en realidad está, erosionando la capacidad de acción de la gente? Porque fíjate, antes la herramienta era una extensión del trabajador. Tú operabas la máquina. Hoy, con la gestión algorítmica, el trabajador se vuelve una extensión del software. Wow. O sea, el humano como periférico. Literalmente. Hay sistemas que miden los milisegundos que tardas en ir al baño, que te dictan cada micromovimiento por un auricular. No te están liberando para pensar, te están reduciendo a un engranaje biológico para maximizar las ganancias de la empresa. Es la optimización al extremo, donde el error humano es como una falla del sistema que hay que eliminar. Pero, a ver, hay otra capa aquí. Cuando vemos a la IA hacer cosas increíbles, escribir textos perfectos, parece magia matemática que sale de la nada. Ajá, la nube. Sí, la famosa nube. Pero el documento habla de una solidaridad rota y de algo llamado trabajo invisible. ¿A qué se refieren ahí? A que detrás de esa supuesta magia hay millones de personas. Las fuentes hablan de las nuevas esclavitudes. Por ejemplo, para que una IA no te responda con cosas violentas, miles de jóvenes, sobre todo en países del sur global, se pasan 10 horas al día etiquetando textos súper tóxicos. Ah, claro, están limpiando la basura. Exacto. Mal pagados y absorbiendo todo ese daño psicológico para que nuestro producto sea pulcro. Y eso sin mencionar a los niños y adolescentes extrayendo tierras raras y cobalto en condiciones súper peligrosas para los microprocesadores. ¡Qué locura! O sea, usamos humanos como filtros de toxicidad para la máquina. Y, de hecho, el documento usa un término fuertísimo, que es colonialismo de datos, ¿no? Sí, es un término muy potente. Básicamente dice que una tecnología que promete emancipación, pero que genera esta subordinación global, contradice por completo la dignidad humana y el principio de solidaridad. O sea, emancipa a unos pocos y subordina al resto del planeta. Y eso te empuja a preguntarte, ¿qué valores tienen los que diseñan esto? Y aquí el documento se mete con el transhumanismo y el posthumanismo. Y ese es un riesgo ético tremendo, según la encíclica. Pero a ver, yo siempre pensé que el transhumanismo era usar la tecnología, no sé, para curar enfermedades graves o vivir mejor. ¿Por qué las fuentes lo ven como un riesgo tan grande? Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que el problema no es la medicina curativa. El problema es la narrativa de fondo. El transhumanismo ve la fragilidad humana, o sea, enfermarse, envejecer, como un simple error de software. Un bug que hay que parchar. Exacto. Trata a la persona como un material que debe ser perfeccionado constantemente hasta llegar a algo posthumano. Claro, el cuerpo biológico como tecnología obsoleta. Pero, ¿cuál es el peligro social de eso? Que si el valor de alguien se mide por su nivel de mejora tecnológica, inevitablemente creas humanos de segunda clase. Ah, ya entiendo. Los que no pueden pagar esas mejoras, los ancianos, las personas con discapacidades, pasan a ser vistos como código defectuoso que puede ser descartado por los algoritmos. ¡Qué fuerte! Y si ya estamos despreciando la vulnerabilidad así, pues me imagino que llegamos a la parte más oscura del análisis, que es la guerra.
El capítulo 5 habla de la cultura del poder versus la civilización del amor. Y en la guerra es donde esa cultura del poder se ve sin ningún filtro. El mayor riesgo ético hoy es que la IA está bajando muchísimo el umbral para usar la fuerza militar. Claro, porque si ya no manda soldados propios, sino un enjambre de drones autónomos, el costo político interno de iniciar una guerra, digamos, desaparece. ¡Totalmente! Pero al hacer eso, entregas decisiones letales a máquinas que no tienen conciencia. El documento dice que esto hace que las responsabilidades morales sean súper opacas. Es automatizar la deshumanización. Exacto. Una máquina no siente compasión. Para un algoritmo, acabar con un barrio residencial no es una tragedia humana. Es simplemente un daño colateral estadístico que cuadra en su métrica de éxito. Es programar el desapego moral. Y, a ver, frente a algo tan gigante, tan sistémico, uno como ciudadano de a pie se siente acorralado. Pero las fuentes dedican una sección grande a estrategias prácticas y pedagógicas. Empiezan hablando de la verdad como bien común. Sí, porque la IA también desdibuja qué es real y qué no. Con los deepfakes, los videos falsos súper realistas, la verdad se vuelve frágil. Y si perdemos eso, se amenaza la convivencia y la democracia misma. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, necesitamos una especie de defensa personal mental, ¿no? Como enseñar a las mentes jóvenes a masticar la información antes de tragársela entera. Esa es la metáfora perfecta. El documento propone una alianza urgente entre la política, la escuela y la familia. La estrategia pedagógica no es competir con la velocidad de la máquina. ¿Sino frenar? Exacto. Promover la lentitud cognitiva. En las aulas se tiene que enseñar pensamiento crítico, argumentación y verificación, en lugar de premiar esa reacción inmediata y emocional que buscan las redes sociales. Una resistencia basada en la lentitud me encanta. Y, a nivel personal, en el día a día, ¿dan algún consejo práctico? Sí, aconsejan algo llamado sobriedad digital. Y no es irse a vivir al bosque sin internet. Son acciones muy concretas para proteger nuestros valores humanos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como proteger activamente la mesa compartida, o sea, comer sin pantallas, asegurar los espacios de presencia física, visitar a los enfermos. Volver a lo análogo. Porque recuerdan que el ser humano es un ser de relaciones encarnadas, no solo de conexiones digitales. Ningún like va a reemplazar el estar físicamente ahí para el otro. Y eso nos lleva a la gran pregunta final, sobre el rol del creyente hoy. ¿Cómo se posiciona uno en este cambio de época sin sonar como un tecnófobo asustado? Bueno, esto plantea una pregunta súper importante. La encíclica subraya que el creyente no debe refugiarse en el miedo estéril, pero tampoco puede bendecir ese entusiasmo ingenuo de Silicon Valley. Ni apocalípticos ni integrados, digamos. Exacto, y ahí es donde usan la figura bíblica de Nehemías. Que conecta perfecto con la metáfora de reconstruir Jerusalén del principio. Exactamente. Nehemías ve los muros en ruinas, pero no se paraliza a llorar. Ora, discierne y empieza a construir. El llamado hoy es a ser artesanos de esperanza. Ser tejedores. Sí, aceptar la tecnología, pero recordando que el verdadero salto más que humano no viene de ponernos un chip en el cerebro, sino de la gracia, la compasión y la comunión real con los demás. ¡Guau! Es un análisis que de verdad nos demuestra que esto de la inteligencia artificial no es una fuerza del destino incontrolable, no. No es magia, son decisiones de diseño. Exacto. Y para quienes nos escuchan, ya sea que trabajen programando, sean educadores o simplemente usen un teléfono todos los días, el mensaje es clarísimo. O sea, tenemos el poder de exigir transparencia, cuidar nuestro tiempo, proteger a los vulnerables y priorizar la compasión. Es que no podemos dejar que la eficiencia dicte lo que vale una vida humana. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejarles a todos un pensamiento provocador inspirado en esto último que hablábamos, sobre la fragilidad y el cuerpo. A ver, cuéntame. El documento advierte que las máquinas pueden simular muchísima empatía. O sea, te escriben un poema o una carta de pésame perfecta, pero jamás van a vivir una experiencia porque no tienen cuerpo. No se enferman, no se rompen. Y eso me deja pensando algo fascinante. ¿Y qué es? Que quizás en un futuro donde los algoritmos van a redactar textos increíbles y resolver problemas en milisegundos, el acto supremo de rebeldía humana ya no va a ser nuestra productividad.
¡Wow! sino nuestra ineficiencia deliberada. O sea, el simple y silencioso acto físico de sentarse en una silla a compartir el dolor de otra persona. Me pone la piel de gallina eso. Sí, porque esa vulnerabilidad compartida es algo de lo que una máquina, precisamente por ser tan perfecta y artificial, siempre va a estar trágicamente excluida. Es una reflexión hermosa. La ineficiencia y la vulnerabilidad como nuestra mayor fortaleza humana. Qué increíble forma de cerrar. Ha sido una charla súper profunda. A nuestra audiencia esperamos que se lleven muchas herramientas para cuestionar, para aprender y sobre todo para seguir construyendo sus espacios humanos. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias a todos.